Muy buenas tardes. Hoy les hablaré de la evolución de la guitarra, este maravilloso instrumento que tiene tanta historia como versiones. Para hablar de la guitarra tal como la conocemos hoy en día, es necesario remontarnos al siglo VI antes de Cristo en las civilizaciones mesopotámicas de la antigua Persia y egipcias, donde se utilizaban instrumentos de cuerdas que pueden considerarse como antepasados de la guitarra clásica, de la guitarra española que conocemos hoy en día. El tambor, el bárbaro y el bárbaro son, digamos, instrumentos muy similares. Eh, Hay cierta diferencia en la longitud del mástil y en el número de cuerdas. El laudo barba pues es originario de la antigua Persia y era un instrumento utilizado en ceremonias religiosas y en fiestas. El tambur es un antiguo instrumento de cuerdas originario de lo que hoy conocemos como Turquía, donde todavía existen dos variantes, una tocada con púa y la otra tocada con los dedos. Para el siglo VIII, con la llegada de los árabes a la península ibérica, 8 después de Cristo, el siglo octavo después de Cristo, esto llega, digámoslo, una precursora o instrumentos precursores de la guitarra, a la cual los árabes le llamaban como guitarra. Estos instrumentos son traídos por los árabes en la conquista y se hacen parte de la cultura de la música ibérica. Se constituyen también como antepasados, ¿no? Hay otra vertiente que dice la guitarra latina es antepasada de la guitarra española. Pero pues aquí en este estamos haciendo énfasis en los instrumentos de origen árabe. En el siglo XIII después de Cristo, allá por los años 1200, como hay una expansión por todo el territorio europeo de estos instrumentos de cuerda. Ya para este siglo se conoce otro instrumento que denominado la vihuela de Peñuela, y además del laúd, la guitarra morisca y la guitarra latina. Estos instrumentos se expanden por Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Rusia, entre otros muchos países del centro y del norte europeo. En el siglo XV hay ya una evolución de esta guitarra y hay una cuestión particular que es la evolución de la guitarra latina en guitarra española. En los reinos cristianos eh, se usan tanto por nobles, laúdes, vihuelas y otro tipo de instrumentos análogos. Aparece por primera vez la guitarra de cuatro órdenes, siete cuerdas. Esta está compuesta por tres órdenes dobles, o sea, cada orden tiene dos cuerdas y una orden sencilla que es considerada una orden prima o es denominada la orden prima. Para el siglo XVI después de Cristo, eh, durante este siglo, tanto en Europa como en América, se usa la guitarra para amenizar fiestas y es utilizada también como un instrumento para música de las élites de la alta sociedad. En este siglo aparece la guitarra de cinco órdenes, cuatro dobles y una prima, o sea, una guitarra de nueve cuerdas. En 1545, por primera vez en el Río de la Plata, se registra
el uso de una guitarra en nuestro territorio americano. En 1571 hay la mención o aparece por primera vez la mención aquí en Colombia del uso de un instrumento de cuerda, digamos que puede considerarse como precursor de la guitarra. Vamos a continuar en la siguiente página. Eh, para el siglo XVII, esto ya toma el nombre de guitarra española y hay unos cambios sustanciales. Digamos que aparece la guitarra barroca y se hace, digamos, muy popular en las cortes y entre la novia y también, pero a la vez también se convierte en un instrumento popular. En 1658, perdón, llega a la Nueva Granada por primera vez un guitarrista de renombre, el señor Hernando, un funcionario de la corte que llega aquí a este territorio y trae con él el uso de ya la guitarra española como tal. En el siglo XIX, años 1800, eh, ya se consolida la guitarra clásica y esto existen partituras y toda esta cuestión. Bueno, aquí tenemos una falla, entonces vamos a continuar. Ay, para comienzos del siglo XX, en Colombia era de uso común el tiple o guitarrillo, instrumento de 12 cuerdas. Este siglo en Europa se da el auge de la guitarra clásica, de la guitarra hoy en día. Para el siglo XX, ya con el descubrimiento de la energía eléctrica, se hace, digamos, una nueva innovación en el instrumento. Ya venimos desde el laúd y el barba, instrumentos cuyas cuerdas eran de, de tripa de animal y algunos de estos antiguos instrumentos eran carcasas ¿qué? De morrocoyes, de tortugas. Ahora, en este siglo, en el siglo XX, con la tecnología aparece la guitarra eléctrica. En, en el siglo XX se adaptan muchos instrumentos de esto y entre ellos, pues como decíamos ya anteriormente, la guitarra eléctrica, sin la cual el jazz y el rock no existiría tal como lo conocemos hoy en día. Aquí tenemos ejemplos de guitarra o imágenes de guitarra eléctrica del siglo XX, o sea, en 1930 más o menos, y nace por una necesidad de los músicos de jazz para que sus guitarras fueran escuchadas en grandes orquestas, porque la guitarra clásica pues tenía un sonido muy limitado para estos grandes espacios donde el ruido, o mejor dicho, el sonido de los otros instrumentos apocaban el sonido de la guitarra clásica. Entonces se inventa la guitarra eléctrica y ya esto revoluciona la música, eh, digamos tanto que en la actualidad se conocen guitarras eléctricas de 12 cuerdas, o sea, con doble mástil, como por ejemplo para quienes nos gusta Hotel California, esta canción eh, vemos que hay un guitarrista que tiene una guitarra con doble mástil. Bueno, esta es todo la presentación de la línea de la guitarra. Muchas gracias por su atención.